El Señor ha sido muy bueno. Tan bueno que promete en su palabra que no nos va a dejar sin contarnos acerca de sus planes. Por supuesto que Él no se los cuenta a cualquiera, ¿no? Él se lo cuenta a sus hijos, Él se lo cuenta a sus siervos, Él se lo cuenta a sus profetas, como dice la Escritura. Y cuando comenzamos este mes, el domingo pasado, decíamos que habíamos entendido que debíamos compartir con ustedes, la iglesia, algunas cosas que estábamos viendo, entendiendo de parte de Dios, obviamente, acerca de los tiempos que vienen. Acerca de la iglesia que viene y que, como decíamos el domingo, no es que viene dentro de unos años, sino que ya estamos ahí, ya la tenemos encima. Y hoy queremos seguir un poco pensando en eso, ¿no? En la iglesia que necesitamos tener en este tiempo. Aprovecho también para recordar, como dijimos el domingo, que en este mes tendremos nuestra escuela de vida, una serie de jornadas para toda la iglesia que tenemos cada año, y este año, bueno, la vamos a hacer aquí en el mes de noviembre, lo vamos a hacer el 13, 14, 15 de noviembre, a la noche, una transmisión cada noche. Y nos van a estar visitando algunos pastores que sabemos bien que tienen palabra para este tiempo. Así que de paso, agenden la fecha. Pero pensando un poco en la iglesia post pandemia, ¿no? Así llamamos al mensaje, a la transmisión del domingo pasado, creo que no hay dudas de que el Señor nos ha mostrado que una de las características más fuertes de esa iglesia que necesitamos tener en este tiempo evidentemente tiene que ser la oración, ¿sí? Entonces hoy que es una reunión de oración, una reunión donde lo que más hacemos es orar, o por lo menos tenemos un tiempo más prolongado de oración, queremos pensar en eso, porque insisto, es muy claro de parte de Dios que esta será una de las características más fuertes de la iglesia que viene. De hecho, Dios, cuando comenzó este tiempo de pandemia, nos encerró para orar, o quizás, dicho de otra manera, nos encerró para aprender a orar, porque, bueno, todos veníamos orando con seguridad, pero como recién decíamos con Marina, durante todo este tiempo el Señor nos ha sorprendido, pero eso también tuvo que ver con que oramos diferente, tuvimos que aprender a orar diferente. Vamos a hablar de eso en estos próximos minutitos antes de dedicar tiempo a orar. Pero antes que nada, esta noche quisiera quitar un mito del medio, un mito que creo que frustró, defraudó y aún alejó a muchos, no solamente de la iglesia, sino hasta inclusive de Dios, del Señor, de Jesús. Y es el mito de que en la oración hay poder. ¿Escuchaste esa frase alguna vez? En la oración hay poder, ¿no? Y yo creo que hoy, en este tiempo tan particular que estamos viviendo, en que casi todos los días nos enteramos de alguien que necesita intervención de parte de Dios, seguro que te llega un mensaje diciendo, en la oración hay poder. Y muchos han proclamado esa frase, la han creído con todo el corazón, se aferraron a ella y no pasó nada. No pasó nada. Solo llegó la frustración. De hecho, vimos repetidas veces que cuando el zapato apretaba, cuando las papas ardían, casi la mayoría de la gente recurrió a la oración. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Recurren a la oración. Y no falta nunca alguien que diga, en la oración hay poder. Y la verdad es que no hay poder en la oración. Y hoy queremos derribar ese mito. No hay poder en la oración. La oración solamente es el detonante de todo el poder de Dios. El poder no es de la oración. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque muchos han creído que simplemente por orar, simplemente por ir a un edificio, quizás hasta inclusive postrarse de rodillas, levantar su voz al cielo, decir, Dios, espero un milagro, te pido esto, te pido lo otro, ya está y debiéramos recibir una respuesta. Eso es darle poder a la oración, y no es la oración la que tiene poder. El que tiene poder es Dios. Entonces la oración se ha tratado casi como una especie de varita mágica, ¿no?
Y obviamente Dios no movió su mano, su poder no se mostró, el detonador del poder estaba dañado, mojado, no sé. Si solamente oro, sin buscar a Dios, sin humillarme ante Él, sin reconocer que Él es todopoderoso, no va a suceder nada. La oración no es lo más importante, solamente va primero, ¿sí? Pero el hecho de que vaya primero, insisto, no quiere decir que sea lo más importante. Lo más importante no es la oración, lo más importante es tu acercamiento a Dios. Si solamente expresas palabras en oración, oraciones, puede ser que no suceda nada. Teníamos que empezar por acá explicando esto para poder entender lo que quiero compartirte ahora y lo que quizás sigamos compartiendo el miércoles que viene, que tiene que ver con la oración, ¿sí? Pero tiene que ver más que nada con ese acercamiento a Dios y con esa búsqueda de Dios, la cual se realiza todo el tiempo, no solamente cuando de pronto estoy de rodillas frente a la cama expresando palabras que salen de mi necesidad. Ese tiempo de oración, ¿no? Es un acercamiento a Dios que dura 24 horas, 24 horas al día, ¿sí? Y lo que quiero compartirte en estos minutitos es acerca del crecimiento de la oración y quiero que veamos algo. Si tenés tu Biblia por ahí cerca, podés buscar conmigo Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, porque enseguida te voy a compartir algo allí. En esa carta, en la carta que Pablo le escribe a los Efesios, el apóstol pretende dar a conocer y entender la iglesia, ¿sí? Es quizás la carta que mejor explica la iglesia y obviamente la iglesia como Dios la quiere y como la necesitamos hoy, en este tiempo, ¿sí? A Pablo le interesaba mucho ver a la iglesia reinando y reinante sobre los poderes del mundo, ¿sí? Y sobre todas las cosas en realidad. Y como digo, esa es la iglesia que deberíamos empezar a ver en nuestros días. Entonces, a través de Pablo nos damos cuenta de que en la Biblia hay distintos tipos, o por lo menos tres que yo visualizo, tres tipos de situaciones que nos muestran que la oración es algo cambiante y progresivo. La oración es algo cambiante y progresivo. Pensemos en esto. Primero, las personas del Antiguo Testamento, quizás la mayoría de ustedes conocen bastante del Antiguo Testamento, las historias que ahí encontramos son apasionantes, ¿no? Las personas del Antiguo Testamento oraban por cosas visibles y cosas concretas, oraban, qué sé yo, por ejemplo, por el ganado, oraban por el clima, oraban por provisión para sus necesidades, oraban por batallas. La oración en el Antiguo Testamento tenía que ver con algo que debía darse en el mundo exterior. Por supuesto que siempre dentro de los planes de Dios, ¿no? Así que las personas y aún los reyes, encontramos reyes orando para que sucedieran cosas y les fuera bien. Es decir, todo era un asunto exterior porque hasta allí llegaba su comprensión en aquel tiempo. Ese vendría a ser como un primer nivel de oración. Un primer nivel de oración. Segundo, cuando llega Jesús, cuando ya se manifiesta Jesús aquí en la tierra, los discípulos de Jesús en un momento se acercan y le piden a Jesús que le enseñe a orar. Y no sé si a ustedes les llamó la atención, a mí sí me llamó la atención esto porque los discípulos eran judíos, los judíos eran casi especialistas en la oración, ¿sí? De hecho, ellos tenían un historial como oradores, ¿sí?, que tenía que ver con ese Antiguo Testamento que yo les conté recién. Tenían mucha experiencia acerca de cómo orar y que la oración se cumpliera. Pero entonces, ¿por qué le piden a Jesús que les enseñe a orar? Porque evidentemente vieron que Jesús oraba diferente, ¿sí? Insisto, el primer nivel de oración era un tipo de oración por cosas específicas y del mundo exterior. Pero ellos se dieron cuenta de que Jesús oraba por otros motivos. Jesús básicamente oraba para que aquí en la tierra se hiciera como se hace en el cielo. Esa era su oración. De hecho, es lo que Jesús le terminó enseñando en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Eso le llamó la atención a los discípulos. Segundo nivel de oración. Pero en este tiempo, y estamos viviendo
quizás para ponerle un nombre ahora, un tiempo apostólico. ¿Qué significa eso? Es un tiempo que inicia desde la iglesia primitiva o con la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿sí? Donde obviamente se manifestaba el liderazgo de los apóstoles, ¿sí? Cuando hablamos de lo apostólico hablamos de rompimiento, hablamos de expansión, hablamos de avance. Eso es lo que podríamos llamar un tiempo apostólico. Estamos en un tiempo así. Y en el tiempo apostólico la oración ha vuelto a cambiar, ha vuelto a migrar. Y es lo que podemos ver en el apóstol Pablo, porque ahora el apóstol Pablo nos va a enseñar o nos va a mostrar que él ya no está enfocado en la primera etapa que vimos, que eran las oraciones por lo exterior, ni tampoco en la segunda etapa, que es lo que Jesús enseñó, de que el cielo se viniera a la tierra, a hacer la voluntad del Padre, sino que ahora el apóstol Pablo nos mete en un nuevo nivel de oración, ¿sí? Entonces, este tercer nivel del que les voy a hablar enseguida, nos muestra que todo lo conocido y lo sabido acerca de la oración está siendo removido otra vez. Digo otra vez porque para los discípulos fue toda una conmoción tener que aprender a orar de nuevo. Ellos desde muy pequeños habían aprendido a orar una forma y los discípulos cuando le preguntaron a Jesús o le pidieron a Jesús que le enseñara a orar, ya llevaban en su mayoría 30, 40 años de vida y orando como lo habían aprendido de sus papás, de sus abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora otra vez vuelve a migrar la oración. La pregunta seguramente que ustedes se van a hacer es, entonces, ¿está mal la forma en que hemos orado hasta ahora? No, al contrario, porque todo lo que aprendimos sobre la oración hasta hoy es la base para arrancar lo nuevo que está por venir. ¿Debemos dejar de orar por lo que veníamos orando? No, sigamos orando por lo mismo, pero desde el nuevo nivel que estamos aprendiendo ahora y que yo les voy a mostrar enseguida, a través de la oración de Pablo. La oración de la iglesia, no, la verdad es que en este tiempo apostólico, no termina de impactar al mundo. Es cierto que tenemos unas respuestas interesantísimas, nos gozamos y está bárbaro, cómo el Señor obra a nuestro alrededor. Pero cuando miramos al planeta desde lejos, vemos que la oración todavía no impactó al mundo. La corrupción sigue avanzando, el mal sigue creciendo, el planeta se sigue como autodestruyendo, ¿no? Entonces la oración todavía no terminó de impactar. Lo que Pablo le escribía a los romanos, aquello de que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios, sigue siendo una esperanza de la tierra, porque todavía los hijos de Dios no se manifestaron. Esta oración que venimos haciendo todavía no logra impactar al mundo, ¿sí? Entonces, en este tiempo en el que estamos entrando, hay necesidad de que la oración vuelva a cambiar, vuelva a migrar, ¿sí? Repaso para que no se me pierdan en el camino. Dijimos que la base del Antiguo Testamento es el punto cero, ¿sí? Es el punto de partida, nivel número 1 de la oración. Luego vino Jesús y dijo, bueno, ya los hombres del Antiguo Testamento nos han demostrado que orando se pueden hacer cambios de situaciones en la tierra, ejércitos huyen, el día se detiene, las situaciones cambian, los mares y los ríos se abren, pero ahora vamos a una nueva dimensión y entonces Jesús le enseñó a pedir que el Padre haga su voluntad en la tierra también, ¿sí? Entonces es como que en el primer nivel de oración, ¿qué es lo que hacíamos? Le pedíamos a Dios que desde el cielo actúe sobre la tierra. Ahora viene Jesús y nos muestra que debemos pedir que el Padre no solamente actúe desde el cielo en la tierra, sino que se mude del cielo a la tierra, ¿sí? Segundo nivel de oración. Y ahora ustedes me están preguntando, bueno, ¿y cuál es? Por favor, decime ya, pastor, ¿cuál es el tercer nivel? Es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y ahora sí, vamos a Efesios capítulo 1. Porque entonces allí Pablo nos muestra cómo oraba él. Y él es un digno representante del tiempo apostólico. Y Pablo decía, tienen su Biblia ahí, él decía que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Presten atención.
que Él alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A ver si entendemos esto. La oración de Pablo era que los hijos de Dios podamos ver esta realidad. Recién les dije que el nivel 1 es el pedir a Dios desde el cielo que actúe en la tierra. El nivel 2 es que el Padre baje a la tierra e instale su reino aquí. Y el nivel 3 es que nosotros subamos a los lugares celestiales y desde esa posición oremos. ¿Sí? Entonces, repito, no está mal el nivel 1 de oración, por supuesto que no está mal el nivel 2 de oración, pero a medida que vamos creciendo y madurando, nuestra oración tiene que ir migrando también tiene que ir madurando, también tiene que ir creciendo. Y entonces aquí viene la aplicación para este tiempo, para la iglesia post pandemia, para la iglesia que se viene. Hoy necesitamos una iglesia que ya no ore solamente desde la tierra pidiendo que el Padre allí en el cielo por favor haga algo aquí. Tampoco necesitamos que pedirle al Padre que instale su reino aquí, porque eso ya sucedió, lo hizo Jesús, Él vino a traer el reino, ya está instalado aquí. ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos que nosotros creamos todo lo anterior, tengamos fe absoluta en todo lo anterior y nos paremos en lugares celestiales y desde allí orar. ¿Entienden, no? No es lo mismo orar desde la tierra, desde debajo de la tormenta, debajo de los rayos, ¿sí?, que orar desde arriba de las nubes negras, ¿no?, viendo la tormenta desde otra posición. No es lo mismo. Y esa es la iglesia que necesitamos hoy. Miren, Pablo estaba tan convencido de esto que en el capítulo 3 profundiza un poco más esa oración. Capítulo 3, desde versículo 14, él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, escuchen esto, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Se dan cuenta que Pablo ya no ora por las enfermedades? Pablo ya no ora por, por las necesidades económicas. Y eso no quiere decir que no importen, sino que él se posiciona en otro lugar y busca entender la grandeza del poder de Dios para obrar sobre las enfermedades, sobre las necesidades económicas, etcétera, 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 etcétera. Sigue el texto diciendo: oro para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él le interesa eso. La oración en el tiempo apostólico es esa, entender el poder que obra en nosotros. ¿Sí? Vuelvo otra vez, atrás, vuelvo atrás. Nivel 1, no se trata de pedir el poder de Dios. No se trata de pedir que Dios con su poder baje a la tierra. Se trata de entender el poder que ya está en nosotros ahora. Para orar desde esa nueva posición que tenemos en Cristo Jesús. Voy terminando porque creo que ya está entendido esto. Pero no sin antes mencionar una frase muy importante que el apóstol Pablo menciona allí.
Él dice en este capítulo 3 que sean capaces de comprender con todos los santos. Un ingrediente importantísimo en este tercer nivel de oración es que este tercer nivel de oración es congregacional. Es un nivel de oración de cuerpo. Todos juntos tenemos que comprender esta revelación. Todos juntos necesitamos orar el mismo tipo de oración, ¿sí? Hay cosas que están dadas para ser reveladas solamente en la oración corporativa. La oración de tipo personal no se discute, esa no se negocia. Es la que vos y yo tenemos que hacer cada mañana cuando amanece el día para nosotros, ¿sí? De eso ya no necesitaríamos hablar, ya no tendríamos ni siquiera que insistirte que ores todos los días, pero sí hace falta entender que hoy estamos en un tiempo en que la oración tiene que ser corporativa, porque hay cosas que se revelan solamente cuando hay oración corporativa. Entonces, te pido en el nombre de Jesús, no nos dejes sin revelación corporativa. No nos dejes sin revelación corporativa, porque si vos decidís no orar este tipo de oración, si vos decidís no orar con la iglesia, hay revelación que nunca va a bajar. Hay cosas que nunca entenderemos. Pero si como iglesia, cuando la iglesia es capaz de unirse y de creer en todo lo que ya estuvo escrito, todo lo que ya fue escrito, entonces baja una nueva revelación que tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo ahora. La oración creció. La oración maduró, ¿sí? Como dije, ya no hay necesidad de insistir en la necesidad de orar. Eso tiene que estar claro. Tenemos que pasar a una nueva dimensión. Y esa dimensión es creer todo lo que ya fue escrito, ¿sí? Y pararnos en esa fe. Pues si todavía sigo dudando de lo que está escrito, entonces no estoy listo para el tiempo de la revelación. Pero la iglesia de este tiempo es una iglesia que se para en fe sobre todo lo escrito. Esa tremenda Biblia que tenés en tu casa. Nos paramos sobre eso que está escrito ahí. Esa es nuestra base de lanzamiento desde donde arranca este nuevo tiempo, ¿sí? Es decir, lo máximo de lo que tenés escrito en tu Biblia es lo mínimo indispensable para la revelación. Cuando vos tenés lo máximo, es decir, la mayor parte de la Biblia leída y creída, entonces comienza para vos un tiempo de revelación. Entonces Dios puede mostrarte cosas para este tiempo. Dios puede mostrarnos cosas como iglesia, como cuerpo, para este tiempo. Entonces, el máximo de lo que hemos logrado hasta ahora, quizás, no sé, hasta el fin del 2019, tiene que ser la base de lanzamiento para lo que va a suceder con nosotros en el 2020. El máximo de lo que lograste hasta ayer mismo, tiene que ser tu base de lanzamiento para que arranques de hoy en adelante con una nueva revelación. Esta es la iglesia que viene. Una iglesia que ya no ora en ese primer nivel, desde debajo de la tormenta. Una iglesia que ya no pide que el reino de Dios se establezca, porque ya cree que se estableció, ya lo da por sentado, sino una iglesia que se para en lugares celestiales, como mostró Pablo el apóstol, y desde allí pide que se suelten, que se liberen todas las cosas que desde la eternidad estaban asignadas para los hijos de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Ya no es pedir por sanidad, es pedir para que se libere la sanidad que ya Cristo pagó. Ya no es pedir por un trabajo, es clamar para que se abran las fuentes que Dios proveyó para los hijos de Dios. El miércoles que viene le voy a explicar un poquito acerca de cómo es ese clamor. Pero necesitamos pararnos en esos lugares celestiales que Dios habilitó para nosotros. Te invito a que cierres tus ojos ahí. Y vamos a orar ya mismo con las palabras del apóstol Pablo. Ya mismo, casi literal va a ser esta oración que quiero hacer ahora. Pero quiero que con esta oración demos inicio a un nuevo nivel de búsqueda de Dios y de su voluntad. Quiero invitarte a que seas parte, como te decía el domingo también, que seas parte de esta iglesia de post-pandemia, pero que además de todo lo que te dije el domingo, si no estuviste puedes ver el mensaje en el canal,
Además de todo eso, hoy también nos paremos juntos en un nuevo lugar, una nueva posición de oración, ¿sí? Y que oremos ya no desde el a ver si pasa algo, sino desde la capacidad de ver lo que Dios ya hizo a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de la iglesia, a favor de la ciudad, a favor del mundo entero. Pongámonos en esa posición. Oramos. Padre, hoy queremos orar como oraba el apóstol Pablo. Señor, y para no equivocar, porque recién estamos aprendiendo, vamos a repetir prácticamente las mismas palabras que oraba él, pero para nosotros aquí en este tiempo. Señor, tú que eres el Padre de la gloria, danos ese espíritu de sabiduría y de revelación que necesitamos para andar en la iglesia de la pospandemia, en la iglesia de este tiempo. Quizás sea la iglesia del final, no sabemos todavía tanto, pero sí sabemos que tú quieres una iglesia con esta característica. Oramos, Señor, para que nuestros ojos sean alumbrados en nuestro entendimiento y podamos entender, podamos saber cuál es la esperanza. Que a cada uno de nosotros, hijos tuyos, nos sea clara la esperanza a la que fuimos llamados, para que caminemos sin desesperanza en medio del dolor y de la muerte que hoy nos rodea. Señor, que podamos entender cuáles son las riquezas de tu gloria, que están ahí como herencia para cada uno de nosotros. Que podamos entender cuál es tu extraordinaria grandeza, la grandeza de tu poder, ¿sí? Ese poder que resucitó a Jesús después de haber sido clavado en una cruz y haber estado, Señor, encerrado en una tumba durante 3 días. Que ese poder, Señor, sea el poder que se manifieste hoy en tu iglesia. Señor, que aprendamos a orar como Pablo, Señor, sometiendo las cosas debajo de nuestros pies, no porque sea idea nuestra, no porque sea una ambición personal, sino porque es lo que está escrito, Padre. Señor, en tu palabra encontramos que tú sometiste todas las cosas debajo de los pies de la iglesia, Señor, con Cristo como cabeza, como nuestra cabeza. Señor, que hoy oremos desde esta posición, parados encima de toda circunstancia, parados encima de todo dolor, parados encima de toda debilidad, Señor. Señor, danos, conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Que, Señor, para esta congregación, para la iglesia de Jesús, comencemos a sentir, Señor, que el hombre interior se va fortaleciendo, que hay en nosotros mayor fuego y pasión por la presencia de Cristo constantemente, que va en aumento y cada día nos levantamos con mayor fortaleza en nuestro ser interior, que es el ser espiritual. Señor, que habite Cristo por fe en nuestros corazones, para que así arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender, todos juntos como iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor, Señor. Que podamos entender eso, que seamos llenos de la plenitud de Dios, Señor, y declaramos que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, que a Él sea la gloria en este tiempo y por siempre. Enséñanos, Señor, a orar conforme a la posición por la cual Cristo pagó un alto precio. Señor, que al orar ya no oremos como parados debajo de los rayos de la tormenta, sino que ahora nos paremos en lugares celestiales para ver con claridad cómo hiciste para detener la tormenta y usar tu modelo, tu ejemplo, para frenar cualquier tempestad que aquí en la tierra nos quiera sacudir. Enséñanos a orar, como decían tus discípulos, enséñanos a orar. No es que no hayamos orado, no es que no hayamos tenido respuesta, pero necesitamos aprender a orar en este nuevo nivel que tu palabra nos está mostrando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.